para abordar este tema del embargo a las cuentas de dos ministerios del gobierno nacional que fue conocido en las últimas horas, esto después de que un juzgado en Bogotá pues emitiera no un fallo, sino un auto. Le damos la bienvenida aquí a Óscar Santamaría, analista y experto en estos temas, además abogado. Todo el mundo está hablando de que fue un fallo judicial, pero realmente es un auto que admite la demanda de empresas públicas de Medellín, ¿no? Saludos, Andrea. Andrés, muchas gracias por la invitación. Todo el mundo está hablando de que hay un fallo. Sí. Incluso hasta el mismo alcalde. Yo creo que hubo un error de interpretación. Eso es un auto que libra mandamiento de pago. ¿Qué es un auto que libra mandamiento de pago? Se puede equiparar a la admisión de la demanda. Y en ese auto que libra mandamiento de pago, que admite la demanda, se libran unos oficios que permiten embargar las cuentas de estos dos ministerios, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas. Dichos oficios van a los bancos donde está depositado estos dineros que hacen parte de estos dos ministerios. Entonces no es ningún fallo porque no se ha terminado el proceso. El proceso apenas inició con relación a esta empresa de energía de Santander, y también escuché, analizando este tema para el día de hoy, que hay otras demandas similares que cursan en diferentes juzgados civiles del circuito del país. Es decir, para que haya un fallo todavía hay que recorrer cierta parte del proceso. Claro, esto apenas inició. No se ha terminado, esto apenas es el inicio, es el abrebocas del proceso ejecutivo. El auto que libra mandamiento, y como consecuencia del auto que libra mandamiento hay unos oficios de embargo para las cuentas de estos dos ministerios. ¿Por qué? Porque hay unos actos administrativos, unas resoluciones que cumplen mérito ejecutivo. Entonces, como no se cumplieron las resoluciones, que son unos pagos de los 3 primeros trimestres del año 2024 con relación al subsidio de los estratos 1, 2 y 3, como no hubo ese pago, tocó demandar para que paguen. Es que esto es un tema que se está haciendo en derecho, no es ningún acto político, como el día de ayer lo dijo el presidente Petro en su Consejo de Ministros, que están haciendo ver esto como si fuese una decisión netamente política. No, es una decisión en derecho que la tomó un juez de la República, y los jueces de la República no actúan políticamente, actúan en decisiones, en sentencias y mediante autos. Óscar, después de ese Consejo de Ministros que terminó como a la 1 de la mañana, ¿no?, y que fue transmitido por los canales públicos, trinó el ministro de Minas, Edwin Palma, dijo que era algo así como que no tenía recurso, inembargable, o inembargables mejor las cuentas de ambos ministerios. ¿Son inembargables? Si fuesen cuentas inembargables, este juzgado civil del circuito del Distrito Capital no hubiese librado ese auto que libra mandamiento de pago, ni hubiese sacado estos oficios para que los bancos donde está el depósito de estos dineros pues los embarguen. Que puede hacer, es decir, no, son dineros que son inembargables, por lo tanto no voy a librar auto que libra mandamiento de pago. Es una decisión de un juez de la República, que la única manera para que esto se vaya resolviendo es que se pague. Aquí hay que pagar sí o sí, porque se cumple una obligación clara, expresa y exigible, como lo trae el Código General del Proceso. Es decir, para que la gente lo entienda, esas cuentas quedaron congeladas. Hoy quedaron las cuentas de ahorros, los CDT, las cuentas corrientes del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda. Hacienda, que es donde se maneja todo el tema presupuestal del país. Y el tema de Minas con relación a lo que maneja el Ministerio de Minas y sus viceministerios. Abogado, ¿y qué viene ahora? ¿Sí o sí se tienen que poner al día con esos pagos? Hay que pagarle, por ejemplo, a esta Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.S.P., hay que pagarle a ellos. Escuché que hay otras demandas que están en curso. Estas demandas todavía no han librado auto que libra mandamiento de pago. Hay que esperar que pase. ¿Qué pasa? Si se libra mandamiento ejecutivo de pago y si hay oficios, entran como remanentes. Es decir, la primera demanda que entró, ¿cuál fue? La de Santander. Puede entrar Afinia, o sea que puede haber una cascada de más autos. Puede entrar EPM con sus diferentes filiales, y es un tema sin precedente en Colombia. Quizás les daba miedo a las empresas pelear con el nivel central, porque es donde está el poder, pero hoy Medellín lo hace, y es un alto en el camino que hace, porque lo que se piensa y se dice es que quizás el gobierno nacional quiere intervenir las empresas
públicas de Medellín y otras a nivel nacional. Eso es muy importante. Y de esa intervención se ha venido hablando desde el año pasado, o una posible intervención del gobierno nacional, y sobre todo en esa filial de la costa, Afinia. ¿Eso es posible? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿O cómo es el panorama ahí? Mira, el Ejecutivo hoy, recordemos que el poder público está dividido en 3 poderes: el judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. En este momento sería el Ejecutivo en cabeza del presidente Petro, que él dice que se están tomando decisiones políticas y las decisiones políticas las está tomando es él. Él se muestra como un independiente, pero no es así. ¿Uno qué hace como empresa? Porque es que las empresas necesitan recursos. Si no hay recursos, pues no puede haber producción energética, no puede haber cómo se le pagan a los trabajadores. Y hubo un caso sin precedentes el año pasado en Puerto Carreño. No sé si recuerdan en Puerto Carreño que... Sí, esa empresa dejó de prestar servicio porque no le pagaban. Porque es que el Estado no le pagaba. No le pagaban, sí. Como allá el servicio de energía se presta mediante diésel, no tenían cómo comprar el diésel, cómo pagar los trabajadores. Y la gente se quedó sin energía. Entonces, lo que quiere el presidente es asfixiar a estas empresas, y como las asfixia, intervenirlas. Y ya sabemos que viene el próximo año. No me corresponde a mí, pero hay que analizarlo de esa manera. El próximo año hay elecciones al Congreso y a elección a presidencia. Mire, en Colombia, Andrea, hay 27 empresas públicas y privadas que prestan este servicio de sistema energético. Y ahorita hablábamos de esa posibilidad de que haya una cascada de estos demandas en contra del gobierno. Esto pone en jaque un poco las finanzas del gobierno nacional, del gobierno central, los proyectos al tocar al Ministerio de Hacienda. Efectivamente, porque del Ministerio de Hacienda es donde se maneja todo el presupuesto de la nación y es donde se gira del Tesoro Nacional para pagar los diferentes proyectos que se están desarrollando en nuestro país. Pero también hay que tener en cuenta algo, que hay que pagarle a estas empresas que han prestado un servicio y que es una obligación, y que hay unas resoluciones donde se estipulan los valores que se le den a las empresas. El dinero está, lo que pasa es que el gobierno no ha querido pagar, queriendo apretar, queriendo asfixiar, para después intervenir y tener el control en todas estas empresas, desde el Amazonas a La Guajira, desde Antioquia hasta Norte Santander. Abogado, uno de los argumentos del presidente Gustavo Petro cuando conoció y criticó esta decisión, aduce que los barrios de Medellín, los más pobres, aún están sin agua. ¿Eso puede esgrimirlo él como defensa en algún momento? ¿O eso no tiene nada que ver? Andrea, él no conoce la problemática de Medellín. Él simplemente habla de los chismes que le cuentan. EPM en Antioquia, tanto en el área metropolitana como en los diferentes municipios, siempre cumple con efectividad el servicio, no tiene por qué decirlo. Y también hay que decir, si hay invasiones, pues también como empresas públicas de Medellín va a llevar, donde son predios que son invadidos, hay predios que son fiscales o otros predios que simplemente bandas organizadas al margen de la ley lo están loteando porque pasa. Entonces hay que mirar qué está pasando y él no puede hablar sin que tenga una prueba referente a eso. Ya le corresponderá al gerente de EPM desmentir esa situación. El contexto es el siguiente: 12.800.000 hogares, estratos 1, 2 y 3 en el país. Subsidios para el pago de la energía a esos 12.800.000 hogares. La deuda con empresas públicas de Medellín asciende a 1,3 billones de pesos. Solamente por Afinia, el gobierno nacional le adeuda a empresas públicas de Medellín 691.000 millones. Y mira, Andrés, en la costa es donde más se gasta energía por el tema climático, el tema de los aires acondicionados. Claro. Entonces, si no le pagan a Afinia como filial de EPM, ¿cómo le paga Afinia a sus trabajadores y demás situaciones? Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad social en cabeza del Ejecutivo. ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué sigue? Pues efectivamente, si el gobierno paga, por ejemplo, a la primera que demandó, que fue el tema de Santander, pues se desembargan las cuentas. Pero recuerdan que vienen otras demandas que entran como remanentes. ¿Qué le toca al gobierno? Pagar, porque es que el gobierno está debiendo una obligación a estas empresas que son empresas públicas reguladas por la Ley 142 de 1993. Lo que tiene que hacer es pagar.
no tiene que dejar de pagar porque está en los actos administrativos del Ministerio de Minas y Energía con relación a los subsidios, estrato 1, 2 y 3 de los primeros 3 trimestres del año 2024. O sea, por más pronunciamientos que haga el presidente, su ministro, esta decisión hay que acatarla. Hay que pagarla porque es una decisión de la rama judicial, de un juzgado civil del circuito de un juez. De la capital del país. ¿Y hay apelación? ¿Hay posibilidad? Recursos. No, simplemente pagar. Aquí tiene simplemente que pagar. O excepcionar pago parcial. Es decir, si por ejemplo pagaron 500.000 y la deuda es de 1 billón, no, ya pagamos 500.000, entonces por favor, mire que no es toda completa. O sea, es excepcionar. O falta de legitimación en la causa. Y es un tema procesal que se viene ante el juzgado. Es decir, hasta que no pague, no se le descongelan las cuentas. Efectivamente, así es. Abogado, ¿y esto de alguna manera va a afectar a los usuarios, a las tarifas? ¿Estos conflictos tocan de alguna manera eso? No pueden afectarlas porque es que el que menos debe afectarse es el usuario. Y más los estratos 1, 2 y 3 no pueden afectarse. Eso es un tema netamente estatal entre el Ejecutivo y las empresas de servicios públicos. ¿Qué hay que hacer? Pagarles. Bueno, lo que sí es cierto es que hay, o hubo mejor, una advertencia con mucho tiempo. Incluso el alcalde de Medellín, el alcalde del distrito y presidente además de la Junta de Empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, ha advertido este tema desde el año pasado, desde enero, viene siendo también muy vehemente. Se han sentado con dos ministros, el saliente y el entrante. Vino hace una semana. Con relación a la obligación que hay. Hubo una reunión entre el gerente de EPM y Palma, que es el nuevo ministro, para que pagaran. ¿Qué iban a pagar? No pagaron. ¿Qué toca hacer? Tomar acciones jurídicas, porque si no también por no hacer, por omisión, también puedo ser responsable de una compañía tan importante como Empresas Públicas de Medellín y Modelo en Sudamérica. Es decir, este ya fue el último recurso porque se habían agotado las vías de diálogo. Es la última instancia, acudir a lo judicial. ¿Me paga o me paga? Es que no hay nada más que hacer. ¿Y cómo no cobro? Es una obligación que es clara, expresa y exigible mediante actos administrativos del Ministerio de Minas y Energía. Es que ahí está escrito. Aquí no se están inventando nada. Ahí está. O no están cobrando lo que no es, porque también puede haber un enriquecimiento sin causa de las entidades, de las empresas de servicios públicos. Están cobrando lo que es. Es el panorama.